Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 20 de febrero del año 2025. Comenzamos con la información más importante del día 19 y de este 20 que va comenzando. La noticia más importante, por más que intenten ocultarla los medios de comunicación, es que no es cualquier cosa. Donald Trump ha cumplido con su palabra. Aparece en el Registro Federal de los Estados Unidos de Norteamérica la declaración formal de organizaciones terroristas a los cárteles de la droga ligados al partido Morena. Para quienes están en el grupo de chat, pues ya les habrá llegado este comunicado del Departamento de Estado, noticia pública 12.672, la designación de Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana como organizaciones terroristas, toda vez que cumplen con las características necesarias. Ahora, si revisamos más detenidamente el documento, podemos ver que el gobierno de los Estados Unidos cita a estas organizaciones, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, como las cabezas de otras organizaciones criminales que también están en la lista de ser erradicadas en territorio nacional mexicano, con los métodos que se utilizaron, por ejemplo, en Oriente Medio, contra el ISIS, contra el Al-Qaeda. Bueno, pues se pueden autorizar todas las estrategias similares. Aquí, por ejemplo, dice Cártel Jalisco Nueva Generación, que incluye, pues a varias otras organizaciones criminales, Cárteles Unidos, que la familia del gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pues dicen que forma parte de esa organización criminal, el Cártel de Tepalcatepec, el Cártel de Tepalcatepec, el Cártel de el Abuelo Cártel, Cártel del Abuelo, o sea, es que tiene la traducción también al inglés, Cártel de los Reyes, Cártel del Noreste, también conocido como CDN, el Cártel Los Zetas, porque finalmente el Cártel del Noreste es una evolución del Cártel Los Zetas, que financiaron la campaña de López Obrador con $2 millones en 2006, Cártel del Golfo, conocido también como CDG, dirigido por Osiel Cárdenas Guillén, la Nueva Familia Michoacana, también conocida como LNFM. Esta es la designación formal. Lo que había anunciado Donald Trump lo ha cumplido. Son organizaciones terroristas los cárteles con los cuales tiene sociedad López Obrador, Claudia Sheinbaum, el partido Morena. Y la segunda noticia más importante es que Donald Trump no se anda por las ramas y ha llamado dictador al dictador Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Presidente de Ucrania, pero ya no lo es porque propiamente se debieron celebrar elecciones ya desde hace tiempo y él sigue presentándose como el presidente de Ucrania por arbitrariedad de mantenerse en el poder. Incluso muchos sionistas que se decían simpatizantes de Donald Trump, pues han salido en defensa del dictador Zelensky. ¿Cómo no llamarlo dictador? De hecho, Donald Trump lo llama dictador sin elecciones. Previamente Donald Trump dijo que esta guerra nunca debió de haber comenzado, que esta guerra se debió de haber terminado desde hace 3 años, pero que nunca debió de haber comenzado, nunca la debiste de haber comenzado, le dijo a Zelensky. Y es por eso que él se molestó, este señor que ni siquiera es ucraniano, es un judío,
declaró que Donald Trump vive en una constelación de desinformación rusa, en una burbuja de desinformación rusa. Después, Zelensky, en un gesto de arrogancia, dijo que él representa la paz y que el mundo tiene que elegir entre la paz, que él significa según, y Vladimir Putin, que representaría la guerra y el horror. Hay que recordar que pues todo esto comenzó por ahí de noviembre del año 2013, cuando la élite decide darle un golpe de estado al presidente Víctor Yanukovych, si no mal recuerdo, lo que se conoció como el Euromaidán, porque precisamente ese presidente quería llevarse bien con el gobierno de Rusia, lo cual le molestó mucho a la OTAN, le molestó a la élite, que querían fomentar un enfrentamiento entre la Unión Europea y Rusia. Entonces Zelensky aparece como una consecuencia de eso, que podemos considerar que sí, en efecto, las movilizaciones militares, la instigación de este conflicto sí que empezó en Ucrania. No por ucranianos, no por el pueblo ucraniano, no propiamente por Zelensky, pero sí se comenzó a empujar ese país a esa situación. Y Zelensky lo que hizo fue radicalizarse en esa posición, porque antes de Zelensky hubo otros funcionarios que fueron desechados rápidamente porque no quisieron llevar adelante una guerra con Rusia, porque sabían perfectamente los costos en vidas, los costos económicos que podría ocasionar. Es decir, eran personas más sensatas. De hecho, aprovechando la ocasión, vamos con un conteo de los días que es tradicional de este programa. Conteo de los días para ustedes. Bueno, pues hoy se cumplen 1806 días desde el 11 de marzo de 2020 en que un organismo que no puedo mencionar nos decretó que había una enfermedad mortal que iba a acabar con la humanidad, de la cual nunca logró probar ni su existencia ni su origen. No se puede mencionar nada más, pero ya se cumplen 1806 días en que hubo un lucro desmedido por algo que ni siquiera se ha podido probar científicamente. Luego tenemos que se cumplen 209 días de la detención de Ismael El Mayo Zambada, líder criminal del Cártel de Sinaloa, principal patrocinador de la campaña de Claudia Sheinbaum y López Obrador. El señor del narco fue detenido el 25 del 7 de 2024, llenando de terror al partido narcotraficante Morena. López Obrador declara traidores a la patria a los que hayan participado en la detención del narcotraficante, descubre que son los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, no le importa y asevera que son traidores a la patria. Se cumplen 262 días del fraude electoral orquestado por Andrés Manuel López Obrador utilizando el Estado mexicano y el narco para imponer a Claudia Sheinbaum y según él de esa forma garantizar su protección e impunidad. 262 días de fracasos, de mala administración, de mentiras por parte de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ese es el resultado. Luego tenemos que se cumplen 501 días desde el 7 de octubre de 2023 en que Hamás, el grupo terrorista islámico, ataca el Estado de Israel y priva de la vida a más de 1,200 personas. Yo teorizo que es con la complicidad de autoridades de Israel, debido a que Israel tiene alta tecnología que hubiera sido imposible que fuera violada sin una complicidad desde dentro. Se cumplen 221 días del atentado que pudo cambiar el rumbo de la historia, que pudo haber acabado con la vida del presidente Donald Trump. Esto ocurrió el 13 del 7 de 2024. Afortunadamente, pues Donald Trump voltea en otro sentido y solamente sufre un rozón de bala en su oído derecho. Pero Donald Trump ha padecido otros atentados y verdaderamente está enfrentando a la mafia que ha dominado el mundo durante por lo menos los últimos 4 siglos sin oposición. Es muy importante lo que está haciendo Donald Trump
y vale la pena reconocerlo. Se cumplen 1091 días de la guerra ucraniano-rusa, que comenzó el 24 de febrero de 2022. Momento en el que como que se abre paso a otra narrativa en los medios de comunicación, que previo al 24 del 2 de 2022, la principal narrativa era aterrorizar con cifras de muertos y contagiados. Bueno, pues esa era la narrativa que tenían y ya se cumplen hoy 1091 días desde que inició ese conflicto, en el cual se despilfarraron billones de dólares por parte de la administración de Biden, que instigó, que fomentó esa terrible guerra que tiene aproximadamente más de 300,000 muertos y más de 1 millón de heridos entre Rusia y Ucrania, resultado de este conflicto. Las pérdidas económicas son brutales y bueno, por estos movimientos instigados por billones de dólares, Biden ocasionó una inflación de más de 22%, lo cual afortunadamente precipitó su propia caída. Y precisamente de lo que estábamos hablando es de que Donald Trump llamó a Zelensky dictador sin elecciones. Dictador sin elecciones. Es muy apropiada la expresión. Les voy a comentar por qué. Porque desde el pasado 31 de marzo de 2024 debió de haberse celebrado elecciones presidenciales en Ucrania, pero Zelensky, judío dictador totalitario, un Maduro pero en Ucrania, y eso es lo que muchas personas no entienden, porque si condenas un criminal dictador y asesino Nicolás Maduro en Venezuela, ¿por qué no lo condenas si es lo mismo Zelensky en Ucrania? Es exactamente lo mismo que un Díaz-Canel, que se han eternizado en el poder con distintas mentiras. Otro podría ser Netanyahu, ¿no? Beneficiado del conflicto con Hamas, se puede eternizar en el poder y evadir la justicia porque había varias órdenes de aprehensión en su contra. El caso más notorio entonces es el de Zelensky, ¿no? No es coherente condenar a un dictador que anula elecciones o que suspende elecciones o que manipula elecciones como López Obrador para imponer a su calca a la judía comunista Claudia Sheinbaum, si no reconoces que han pasado 325 días en que Zelensky debió de irse y no quiso hacerlo. O sea, ¿por qué no fue a elecciones? Si hubiera ido a elecciones y si él está tan seguro de que representa la soberanía de los ucranianos y que los ucranianos estaban contentos con él, pues entonces lo iban a volver a elegir. En cambio, él se dedicó a decir que eso podía fomentar la división en estos momentos de guerra y que eso no era conveniente. Ni siquiera Vladimir Putin suspendió las elecciones en su país y Zelensky no quiso celebrarlas. 225 días fuera de su mandato presidencial y sigue ocupando la presidencia Zelensky. Es incluso hasta más escandaloso porque ni siquiera se hizo una simulación de elecciones. Y bueno, pues se cumplen 206 días después de las elecciones fraudulentas en Venezuela. El criminal dictador Nicolás Maduro, respaldado por Claudia Sheinbaum, mantiene secuestrados incluso a familiares del presidente legítimo Edmundo González Urrutia. ¿Qué más tenemos? Bueno, hoy se cumplen 8.563 días desde que se cometieron los atentados del 11 de septiembre. La guerra entre los Chapos y los Mayos cumple 164 días, con más de 1.700 personas asesinadas. 1.700 personas asesinadas y más de 1.300 personas desaparecidas en Sinaloa, pero bueno, las autoridades van a seguir maquillando las cifras. Solamente podemos hacer estimaciones a través de la prensa, de las fosas clandestinas que se encuentran, de los cadáveres descuartizados que se encuentran sobre las carreteras en hieleras, del horror que se vive en Sinaloa y que Claudia Sheinbaum y los medios amenazados por ella pues más o menos logran ocultar, más o menos yo creo que logran ocultar porque ellos son los que van llevando el conteo de las víctimas y pueden hacerlo, pero son 164 días de la intensidad de esta guerra de narcos de todas partes de México
y que no se quiere reconocer por Sheinbaum. Luego tenemos que se cumplen 157 días desde que fue detenido el rapero Sean Diddy Combs, acusado de abusar de más de 122 menores de edad en la década del 2000. Se cumplen 1900 días desde que fue detenido el narco procurador general de la República en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna, maestro de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ese Genaro García Luna, que ahora se ha revelado que Carlos Slim le impuso al presidente Felipe Calderón nombrarlo procurador. Luego tenemos el caso de 4016 días desde la detención del Chapo Guzmán, un inepto que se negó a colaborar con las autoridades de Estados Unidos y ahora está condenado de por vida a la prisión. Luego tenemos el caso de 136 días desde que fue decapitado el alcalde de Chilpancingo Guerrero, el alcalde Arcos Catalán. Se nos dijo que fue un militar, pero no hay como tal una explicación, una detención del autor material de ese intelectual, de ese horrible ataque en Guerrero, gobernado por el partido narcotraficante Morena. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues se cumplen 143 días en que está oculto, desaparecido, algunos dijeron muerto, otros escondido en Cuba, el narco expresidente Andrés Manuel López Obrador. Donald Trump cumple 106 días de haber ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre de 2024 y ha trabajado verdaderamente de una forma titánica, de una forma rápida y efectiva, venciendo las resistencias. Ya saben que los corruptos pues lo que gustan hacer siempre es hacer tiempo, porque pues saben que se vienen las elecciones de noviembre de 2026, son elecciones intermedias muy rápidas y lo que buscan es sabotear precisamente el proyecto de gobierno de Donald Trump. Quieren en esas elecciones, tienen la esperanza vana de hacerle perder la mayoría, vamos a decir la mayoría calificada para actuar, para hacer reformas, para pasar rápidamente el presupuesto de egresos, los gastos, los recortes que se tienen que hacer sin tener que negociar con el partido derrotado, el partido demócrata. Bueno, pues tenemos todos estos datos que obviamente nos ayudan a ubicarnos en tiempo y espacio, a estar un poco más tranquilos, a aferrarnos a lo que es la realidad y no a lo que es la telerrealidad o las cifras manipuladas que manejan los medios. Aquí ponemos los pies firmes sobre la tierra, así nos gusta vivir en la verdad. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Y después de este importante anuncio, pues vamos a continuar con este programa. Digo, al menos nos merece un poco de memoria histórica, política, amor a la verdad antes que a un hombre, pues las acciones de su santidad el Papa Francisco, que son de las más discutibles. Lo que estamos viendo en pantalla, bueno, pues son las reuniones
más polémicas que ha sostenido el Papa Francisco, con un rostro de alegría que pues a cualquiera puede parecerle, cualquier católico serio puede parecerle insano. Cuando se reunía, por ejemplo, con Donald Trump, era un rostro de amargura. Pero tratándose de dictadores, asesinos, practicantes de brujería, santería, satanismo, como es el caso del judío Nicolás Maduro, pues le daba la bendición, lo recibía con los brazos abiertos, lo abrazaba. Vemos también en la parte de arriba a Juan Manuel Santos, Papa Francisco muy feliz de darle la bendición a un objeto del masón Juan Manuel Santos, el que pacta la impunidad criminal para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es permitirles seguir asesinando ciudadanos colombianos a través de las denominadas disidencias de las FARC, de las Fuerzas Revolucionarias, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que les autoriza incluso convertirse en un partido político en Colombia. Luego tenemos el caso del dictador y asesino, secuestrador Rafael Correa, un narcotraficante que daba cobijo en Ecuador cuando él fue presidente, cobijo a grupos del narcotráfico y del terrorismo en territorio ecuatoriano para que siguieran atacando Colombia. Lo recibe con los brazos abiertos el Papa Francisco. Luego tenemos la fotografía de la reunión del Papa Francisco muy alegre con el satanista Raúl Castro Ruz, hermano del multiasesino y ladrón Fidel Castro Ruz. Lo recibió y bueno, fue recibido en Cuba y con abrazos y muy feliz, con un hombre que públicamente ha declarado que Dios no existe y que bueno, pues sus intereses son imponer el comunismo, la destrucción de la propiedad privada, que es el robo de toda la propiedad de los cubanos. Bueno, un sujeto que ha torturado y que ha vivido rodeado de lujos groseros mientras el pueblo de Cuba muere de hambre, lo recibe igualmente con una enorme sonrisa el Papa Francisco. Luego tenemos el caso del pederasta indígena y comunista Evo Morales, productor de cocaína. Vean la cara de felicidad que tenía su santidad el Papa Francisco. Con Fidel Castro, que es el que está vestido de azul, no se diga. Por cierto que Fidel Castro utilizaba ropa de la marca Adidas, fabricada en el capitalismo. Esa chamarra color azul rayas blancas es de Adidas. Cosa que los cubanos no podían adquirir, pero él sí. Muy feliz el Papa Francisco platicando con uno de los mayores asesinos, con el hombre que se robó todo un país, toda la isla de Cuba o todo el archipiélago de las islas de Cuba, con islas privadas en las que organizaba, se dice, fiestas sexuales. Pues es feliz el Papa Francisco con un hombre que se dedicaba a prostituir niñas con personas adineradas de Occidente, del mundo capitalista, Fidel Castro, un satánico líder en todos los sentidos. Muy feliz el Papa Francisco, que es el Papa Francisco viene de la orden jesuita, una orden fuertemente infiltrada por la masonería actualmente, y Fidel Castro tuvo formación en teología de la liberación precisamente por jesuitas. Qué interesante, ¿no? Esta reunión tan polémica. Ahora que seguramente alguien me lo puede tomar a mal, les comento que son 10 años de acciones y declaraciones más que polémicas por parte del Papa Francisco. No se le desea ningún mal al Papa Francisco, pero quizá debería de retirarse debido a su complicado estado de salud ahora que tiene una neumonía bilateral. Siendo más joven, su santidad el Papa Benedicto XVI renunció por motivos de salud. La gente no tiene por qué consumirse en un cargo para el cual ya no es capaz de desempeñar o cumplir. No tiene por qué consumirse la gente en esa lamentable situación. Sí pongo el dedo sobre la llaga, sí creo que es necesario orar por el Papa Francisco, por la salvación de su alma, pero también es importante reconocer que no vamos a ser buenistas, no soy un tonto bobalicón como para de pronto sufrir de amnesia y no recordar aquellas cosas tan polémicas que hizo el Papa Francisco. Si hay que orar por él y por nosotros, los pecadores, como dice la oración a la Santa Virgen, pero recordar estas cosas que no nos hicieron pasar buenos ratos y que fueron parte de las acciones más discutibles de alguien como el Papa Francisco.
Sí, porque algunas veces la gente confunde la investidura del Papa con la persona misma. Y no es bueno, no es bueno tener esa idolatría, no es bueno ser papólatra porque el Papa es un hombre. Y acuérdense que hay papas santos, papas que han logrado la santidad o el martirio o la santidad, y otros que fueron simplemente papas, obviamente, un personaje, un cargo destacado, pero con sus claroscuros, con sus polémicas, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. En particularmente el Papa Francisco ha dicho cosas muy discutibles. Bueno, y en esta estrategia que se le autoriza, que es lo que libera el registro federal de los Estados Unidos, el Federal Register, pues lo que se autorizan son las acciones contra los cárteles de la droga mexicanos, que puede ser en territorio estadounidense, pero también mexicano, y en cualquier otra parte del mundo se puede realizar espionaje, el cual ya se está haciendo por parte de la CIA a través de vuelos que están por encima del espacio aéreo mexicano y que realizan reconocimiento de estos grupos criminales. El ataque con drones, muy en boga, muy de actualidad, para destruir narcolaboratorios, plenamente justificado. Lanzamisiles desde el mar, también plenamente justificado. Bombardeos aéreos, sanciones económicas contra empresas y bancos, narcobancos, como es el caso. Voy a citar dos casos, el banco de HSBC y Grupo Santander de Ana Botín, que recientemente se reunió con Claudia Sheinbaum. Bueno, pues son dos perfectos ejemplos de bancos que se sabe perfectamente han guardado el dinero de criminales como Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín. Se dice que a través de la banca Serfín, que termina absorbiendo Grupo Santander, habría dinero del cártel de Sinaloa. Esto según un pequeño inversionista de profesión abogado que presentó una carta con 7 puntos cuestionando severamente las acciones de la señora Botín e incluso sostener un romance con un familiar de un expresidente narco de Colombia llamado Ernesto Samper Gavira. Habría ella tenido una relación con un tal Jesús Gavira, que sería pues familiar, ¿no? Familiar de este mal presidente, narcopresidente de Colombia. Que como Gustavo Petro, pues bueno, fue señalado en su momento de haber financiado su campaña con dinero del narcotráfico. Parece ser que Claudia Sheinbaum ya no va a cantar, perdón, el himno nacional mexicano como había amenazado. Ya tampoco Claudia Sheinbaum va a demandar más a las fábricas de armas de los Estados Unidos, fábricas de armas que por cierto son las favoritas de los narcos mexicanos. Ya no va a hacer eso. Claudia Sheinbaum dice que los sobrevuelos de la CIA en México no tienen nada de ilegales y que son parte de la coordinación. Ya no va a cantar el himno nacional mexicano, ya no va a declarar la guerra contra los Estados Unidos en defensa del patriótico narco. Pues qué bueno, bien por ti, Claudia, porque pues está tu cabeza, tu pellejo de por medio, ¿verdad? La narcopresidente que no nos merece ningún respeto. En el Estado de México se realizaron el día de ayer 7 bloqueos por parte de transportistas que denuncian asaltos y violencia. Bloquearon los accesos a la Ciudad de México. En Jalisco, lamentablemente, encontraron en Teocaltiche más de 12 bolsas de plástico, que ahora ya se ha confirmado, muy lamentable, que son los cuerpos de los 8 policías que habían desaparecido, que habían sido secuestrados. Bueno, pues son los cadáveres de ellos en estas 12 bolsas de plástico en Teocaltiche, Jalisco, que fueron descuartizados. Pero pues Claudia Sheinbaum seguirá diciendo que no pasa absolutamente nada en nuestro país. En internacionales, en Italia, se da a conocer que la empresa Google, dueña de pues otras redes sociales importantes como YouTube, entre otras, que por cierto acaban de reportar que hubo un nuevo caso de censura
contra la libertad de expresión por parte de estas empresas, bueno, pues ahora pagará 340 millones de dólares por evasión de impuestos en Milán. Resulta ser que Google había vendido paquetes de publicidad en aquella ciudad de Italia, pero no declaró impuestos. Es un hábito muy recurrente por parte de las empresas, pues no querer pagar impuestos, y sin embargo, bueno, pues algunas de estas empresas han sido muy omisas en su denuncia contra el socialismo, contra algunas políticas que precisamente hablan de pagar más impuestos. Yo no critico a Google porque no quiera pagar impuestos. Digo, es su trabajo, a veces duele eso, ¿no? Tener que desprenderse de una cantidad de dinero para mantener un gobierno que no hace algo bueno por ti, pero sí que Google debería de hablar más contra el socialismo, debería de cambiar muchos de sus criterios. Ya de momento se anunció que la corporación Google va a suspender los días del orgullo gay. Bueno, eso es un avance Google. Empiezas a caerme bien. En Roma, las autoridades de Italia y el gobierno de Giorgia Meloni detienen a 27 narcotraficantes. En Estados Unidos, Donald Trump dice que pues, la guerra con Ucrania debería de haber terminado desde hace 3 años, nunca debería de haber comenzado, nunca la debiste de haber iniciado, le dijo a Zelensky. Zelensky, molesto, le responde que Donald Trump vive en un espacio de desinformación rusa. Donald Trump no se la perdona y entonces le declara que pues él es un dictador sin elecciones presidenciales. En Estados Unidos, Donald Trump ordena el despido de todos los fiscales corruptos que nombró el dictador Barack Obama. ¿Recuerdan esos 8 años de terrorismo? Bueno, pues Obama era el artífice, pero Obama porque fue impuesto por un multimillonario llamado George Soros. Esto no es ningún mito, o sea, ¿quien gobierna en Canadá creen ustedes que es un analfabeta como Justin Trudeau? No, es George Soros. En España creen que un asno como Pedro Sánchez gobierna. No, es George Soros. Y así puedo irme a otros países donde George Soros es el presidente en realidad de varios países los cuales ha manipulado y destruido a su antojo. Entonces, muy buena la acción de Donald Trump porque pues, los fiscales hagan de cuenta que es el líder del Ministerio Público de Estados Unidos y pues han sido omisos en combatir la delincuencia organizada, el narcotráfico en Estados Unidos, y es necesario removerlos porque son narcofiscales de la era Obama, del gobierno de Obama. El peor gobierno de la historia reciente de los Estados Unidos fue el gobierno de Barack Obama. Digo el peor en su maldad, porque uno que dirán, no, pero Biden era completamente demente. Pues sí, pero ese era malo porque era completamente ineficiente y porque otros gobernaban por él. O sea, Obama siguió gobernando, hagan de cuenta, a través de Biden, que no era Obama, sino más bien George Soros. George Soros otra vez tuvo su gobierno con Biden y pues resulta en todo este desastre. Morena afilió Morelia. El partido narcotraficante Morena ha afiliado como miembro de su partido, como miembro de su organización, al expanista veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, quien traicionó a México y al Partido Acción Nacional votando a favor de la narcoelección de jueces exigida por López Obrador. Una reacción sorpresiva es que la actual gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nale, del partido Morena, dice que rechaza que Morena haya afiliado a Miguel Ángel Yunes Linares y que va a emprender acciones legales en su contra. Pues Rocío Nale yo no sé si tenga el poder para hacer eso. Rocío Nale es la corrupta exsecretaria de Energía del régimen de López Obrador, la que destruyó Pemex, la que hizo robos multimillonarios en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Es un personaje muy sucio de pies a cabeza, tiene una fortuna inmensa, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en otros países de lo que robó en la Secretaría de Energía. Y bueno, pues dice ella que se opone a que Miguel Ángel Yunes Linares sea parte del partido narcotraficante Morena. Ella siente peligrar su cabeza. Yo les digo que ella siente peligrar su cabeza porque ¿acaso ustedes piensan
que Morena, teniendo un personaje tan retorcido, tan corrupto y tan poderoso como Yunes, va a estimarlo menos que a Rocío Nale. No, ahora están maravillados con Miguel Ángel Yunes Linares, lo adoran. A pesar de los enfrentamientos que pudo existir con López Obrador, les encanta Miguel Ángel Yunes Linares, quien ahora estando dentro de Morena tiene más poder que Rocío Nale y le va a llover cosas terribles a Rocío Nale, quien ya se hacía como la nueva dinastía de esclavitud de Veracruz. Las vueltas que da la vida, ¿no? Esta traición termina impactando contra varios morenistas que no estarán contentos. Supongo que Cuitláhuac García tampoco está contento con esta situación, si bien él es un obediente perro que se quedará callado a lo que diga Sheinbaum, a lo que diga el señor oscuro, López Obrador, que está oculto desde hace 143 días, en que el cobarde tiene miedo que lo extraditen a Estados Unidos por narcotráfico. Vamos con otras cosas. Bueno, otras cosas es que el Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, encubre el efecto nocivo de las reformas del partido Morena y dijo que los aranceles de Donald Trump pausaron $60,000 millones de inversiones extranjeras en México. Aseguró que esto se solucionará pronto. Pues qué mala postura por parte del Consejo Coordinador Empresarial, porque además es mucho más dinero el que hemos perdido precisamente por la narcorreforma judicial impulsada por López Obrador, que no le importa el empleo, no le importa que los mexicanos salgan de la pobreza. Para él, entre más nos hundamos en la pobreza, en la desesperación y en el hambre, mejor para él, porque Morena se compone de la miseria, de lucrar con la desgracia nacional. En Colombia, el terrorista del M-19 y ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, político chavista, llamó traidor al gobierno de los Estados Unidos. Dice que traicionó a Ucrania y Europa por la paz que está consiguiendo con Rusia. Gustavo Petro se quiere meter a la fuerza en los asuntos internacionales cuando él no figura en nada en ese conflicto. O sea que tenemos que entender que Gustavo Petro, siendo chavista, se declaraba a favor de continuar una guerra con Rusia. Aquí hay un mundo de contrastes, ¿no? Porque inicialmente ubicamos al gobierno de Putin como aliado de dictaduras como la de Nicolás Maduro o Díaz-Canel. Y Gustavo Petro, por ser chavista, debería de serlo también. Lo que no estamos recordando es que Gustavo Petro, y más oculto, y esto no lo van a decir los medios, es una marioneta también del clan de George Soros. Y si algo aborrece George Soros es precisamente a Vladimir Putin, porque expulsó todas sus organizaciones subversivas de ese país. Entonces, por eso es que Gustavo Petro está hablando contra Vladimir Putin, contra Donald Trump, con independencia de que pueda tener simpatías pues por los medios de propaganda rusos, que por cierto los medios de propaganda rusos no los escucho muy felices con Gustavo Petro, y miren que ellos han venerado a criminales como Evo Morales, a Nicolás Maduro, a Díaz-Canel en Cuba, pero como que Gustavo Petro no les gusta, como que no les convence, precisamente por esta alianza tan extraña con George Soros. Vamos con otras cosas. Bueno, pues el gobierno de Rusia celebra el gobierno de Vladimir Putin el resultado de las conversaciones en Riad, en Arabia Saudí, emprendidas entre una delegación de políticos de Rusia y Estados Unidos. Fíjese que aquí aplica mucho el dicho de que el que paga manda y el que no, pues a hacer otra cosa, porque en realidad todo el proceso de la guerra fue financiado por recursos de Estados Unidos. Entonces yo no sé si Donald Trump en este momento, Zelensky debería de moderarse mucho en sus insultos contra Donald Trump, porque si Donald Trump le exige que le devuelva todo ese dinero que se malgastó en la guerra, pues yo no sé cómo podría Zelensky terminar pagando todo ese dinero. Además que se habla de que hubo desvíos, que hubo cuentas chinas en los recursos, que no todos los recursos se utilizaron en el conflicto contra Rusia.
Zelensky es muy arrogante al momento de tratar de insultar a Donald Trump. Más de 300,000 muertos, 1 millón de heridos en la guerra entre Rusia y Ucrania, impulsada por intereses que no son precisamente ucranianos. Zelensky reclama que no tuvo ninguna representación en el diálogo en la Riad, en Arabia Saudí. Bueno, pues si no tuvo esa representación, es precisamente por eso, por lo que les digo, si todos los costos de la guerra fueron comprometedores para la política extranjera de Estados Unidos, pues creo que ya Zelensky sale sobrando. Ahora Trump intenta solucionar, darle una rápida salida a este conflicto. Y cumple, y estaría cumpliendo con otra de sus promesas de campaña. Primera, la de declarar terroristas a los cárteles de la droga, y ahora la de finalizar con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es bueno Donald Trump, pero algunas personas lo ciega estar escuchando la televisión. Los ciega, los confunde escuchar la televisión. Cuando no entienden que esto de las noticias falsas, pues también lo dicen los medios de propaganda oficialistas. No es solamente algo que se puede encontrar. Y hay personas que se encuentran incluso peor, que piensan que no puede haber noticias falsas ni siquiera en el internet. Imagínense. Bueno, pues en Austria arrestan a un terrorista islámico de 14 años de edad, seguidor del grupo terrorista ISIS, que planeaba realizar un ataque con 2 cuchillos en una estación de trenes en un lugar llamado Westbahnhof, en Viena, Austria. Nuevamente mi comentario sobre la conciencia de su santidad el Papa Francisco, que defiende una invasión islámica contra América y Europa, no ha resultado en algo bueno, pues estos atentados se hubieran podido limitar si hubiera controles estrictos migratorios. En Sinaloa, lamentablemente asesinan a un agente de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El atentado ocurrió en Mazatlán. Iván de Jesús N. fue atacado a balazos mientras era acompañado a hacer las compras del súper con su esposa y su hijo pequeño. Esto ocurrió a las 2 de la tarde en una tienda Bodega Aurrerá. Pero Claudia seguirá diciendo, la presidenta Sheinbaum seguirá diciendo que no hay grandes problemas en Sinaloa. Descanse en paz y pronta resignación a sus familiares. Sensacionalismo. Nos andan con el cuento de que viene un asteroide 2024 YR4, que hay el 3.1% de probabilidades de que se impacte con la Tierra. Esto según información de una organización conocida como Atlas, que es el sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides desde Chile. Las medidas del asteroide van de 40 a 90 metros de diámetro. Una noticia que yo he considerado como sensacionalista, como chisme, como un tanto apocalíptica. En el mal sentido de lo que es el credo apocalíptico, ¿no? Tipo el clima, que también es muy apocalíptico. Hay muchas teorías, muchos cuentos apocalípticos, de sectas principalmente. Esta clase de notas, pues podemos reflexionar que son para que la gente no se preocupe por su alma, por su situación espiritual. Dan la falsa impresión de que la posibilidad de morir se encuentra muy lejos, tan lejos como un asteroide en el espacio exterior. Y las personas no se preocupan por cosas como expiar sus pecados, por las cosas que han hecho, por las culpas que tienen, por aquellos asuntos pendientes, que son esas culpas o pecados que no han logrado solucionar. Esta clase de noticias de que un asteroide tiene 3.1% de probabilidades de estrellarse con la Tierra, pues son todo sensacionalismo, porque vienen lo grande, infinito que es el universo, y 3.1% de impactarse con la Tierra es nada, ¿no? Yo creo que debe de preocuparse por otras cosas, no propiamente por un asteroide. Y la nota que les comparto a continuación es la más relevante porque ya es el anuncio de lo que se viene para México, que son ataques directos contra los cárteles de la droga. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa, que es un fiel aliado de Estados Unidos, plantea ante el Congreso permitir una intervención militar de fuerzas extranjeras
dígase propiamente Estados Unidos, no lo menciona, pero yo digo que es Estados Unidos, para combatir el narcoterrorismo. El documento que ha enviado dice lo siguiente: de manera temporal y en el contexto de la guerra declarada contra el narcoterrorismo, sería la intervención de fuerzas extranjeras en territorio ecuatoriano. Este es el anuncio. Lo que está pasando en Ecuador, esto que dice Noboa, es el anuncio de lo que se viene para México. Lo quiera o no la narcopresidente de México, ya vieron cómo cambió inmediatamente de narrativa. Bueno, pues sí hay vuelos y sí están vigilando a los narcos, pero eso es parte de la colaboración, no hay ningún problema. Los declara terroristas y dice, bueno, pero no está mal que los declare terroristas. Lo que estaría mal es que violaran nuestra soberanía. Nosotros no defendemos a los grupos criminales, ya lo dijo Sheinbaum. Entonces va a ir cambiando así. Que ella misma, por cierto, ella misma, acá por debajo del agua, ya autorizó que la DEA y el FBI detengan narcotraficantes. El que detuvo, por ejemplo, el FBI es el Viejón y también el Jando. Mauro N., el piloto de los Chapitos, también fue detenido por el FBI. Las operaciones las encabezó el FBI. Y la DEA dirigió el operativo para detener a El Ricky, líder del Cártel del Noreste. Entonces, ya lo que dijo el narcotraficante López Obrador sobre que no podía estar la DEA actuando contra los narcos en territorio mexicano, eso ya no lo pudo cumplir Claudia porque ya tiene que salvar su cabeza. Ya también tenemos el antecedente de que el gobierno de Claudia Sheinbaum, el Senado controlado por el narcopartido Morena, autorizó que ingresaran a México militares estadounidenses armados. Así que ya no hay vuelta atrás, esto ya está ocurriendo, esto ya está funcionando. Ecuador, ante el poder de los narcos mexicanos, Noboa plantea permitir la intervención de tropas extranjeras, preferentemente Estados Unidos, de manera temporal en el contexto de la guerra declarada contra el narcoterrorismo. Porque ya fue bueno de que realmente, pues Noboa, las fuerzas de Ecuador se encuentran en una desventaja muy grande ante estos grupos criminales que lo que han estado haciendo es matar a los comandantes de la Fuerza Aérea de Ecuador. Han cometido atentados y han logrado ejecutar a los funcionarios importantes de la Fuerza Aérea del Ecuador. Ecuador marchan en defensa de los niños contra la ideología de género transexual financiada por George Soros y otras mafias como la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Kellogg's, entre otras. Anteriormente la USAID también financiaba esto, pero pues ya saben que Donald Trump la desapareció. Quieren los medios que se nos olvide ese logro enorme de la administración de Donald Trump, que es desaparecer la USAID, que se descubrió que daba dinero para financiar cosas horribles como cambios de sexo en Guatemala, en Serbia, en Perú, cómics o caricaturas transexuales para los niños, etcétera, etcétera. Bueno, pues 40 colectivos, 40 grupos de activistas no financiados por el gobierno se manifestarán en las calles contra el abuso que está promoviendo la Corte Constitucional de Ecuador, que está controlada por la extrema izquierda y que busca decretar que en las escuelas se va a dar acompañamiento a los niños para que se hormonen, para que queden estériles y para que les amputen el órgano viril o los senos a las niñas porque van a cambiar de sexo. La autoridad de Ecuador, que obviamente está enfrentada con el presidente Noboa, ha estado promoviendo esto contra la infancia de los ecuatorianos y bueno, son 40 organizaciones que pueden convocar a miles de manifestantes en las calles de Ecuador. Así que bueno, pues la lucha sigue. La lucha sigue porque no, por alguna extraña razón, no se han cortado los recursos financieros de las mafias de George Soros en Ecuador todavía. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20
68, 59, 97, 44, 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Y momento de ponerle velocidad a este asunto, a este programa. Vamos con más notas. En la Ciudad de México fue detenido el taxista que atropelló a un joven en Paseo de la Reforma. Los accidentes ocurren en cuestión de minutos. En el estado de Chihuahua, por el cuento de una gripe aviar, aumenta el tráfico ilegal de huevo mexicano a los Estados Unidos. Lo venden allá más caro que aquí, pues se los pagan en dólares estadounidenses. Obviamente van a intentar dejarnos sin huevo. Donald Trump tiene que movilizarse contra estos destructores de las granjas avícolas, porque siguen por ahí otros, a pesar de que fue detenida esta señora que llevaba más de 20 años, de apellido creo que Fong. En Israel, el grupo terrorista islámico Hamas entrega sin vida los cuerpos de 4 rehenes israelíes a la Cruz Roja Internacional. En Estados Unidos, esta nota se complementa con esto. Se desmayó el vicegobernador de Mississippi, José Mann, en pleno Senado. El gobernador Tate Reeves publicó en la red social X que él y su esposa estaban rezando por la vida del vicegobernador José Mann o Oseman. Este vicegobernador es bueno, ha estado trabajando por los intereses del pueblo estadounidense. Apenas una semana antes, el 12 de febrero, Oseman había presentado un paquete de recortes fiscales de $326 millones que dijo que reducirían los impuestos durante los próximos 4 años. O sea, se destaca esto porque probablemente hasta se esté pensando que pudiera estar siendo víctima de algún envenenamiento o atentado por los cambios tan radicales que están haciendo en el gobierno de los Estados Unidos y que son en pos del bien de los ciudadanos. Vamos con otra nota. Miren, algunos medios de propaganda, algunos medios globalistas, se han estado tratando de nutrir de la narrativa de que Elon Musk es un mal personaje incrustado en el gobierno de los Estados Unidos. Cositas como que nadie lo votó, andan diciendo cosas de ese tipo, ¿no? Para tratar de molestarlo o incluso enfrentarlo con Donald Trump, que no lo van a lograr. Bueno, pues algunos medios han destacado mucho que Elon Musk, primera, tenemos el antecedente de que se burló de la narcopresidente Claudia Sheinbaum cuando dijo que yo no tengo ninguna relación con los cárteles de la droga, y él abiertamente se burló de ella, de su declaración, a través de su cuenta de X. Luego tenemos también que es el hombre que ha denunciado la relación del narco con Carlos Slim, con Telmex, con esta mafia, con este empresario Illuminati que secretamente o discretamente es uno de los zares del tabaco a nivel mundial, que mata 8 millones de personas año con año por cáncer o efisema pulmonar. Es un ser diabólico, Carlos Slim, y es el que dirige la vida del stripper Eduardo Verástegui, que se presenta como muy católico, como que reza el rosario, pero él está totalmente comprometido con la mafia de Slim. Los Slim que incluso se les acusa de cosas peores, Sí, también están metidos en cosas así muy siniestras tipo Epstein, o incluso peores que las de Jeffrey Epstein. Las denuncias no dejan lugar a dudas, ya son de hace años. Bueno, pues los medios han dado un enfoque un tanto negativo a que Elon Musk reaccionó el día de ayer, 19, a la designación de cárteles mexicanos como grupos terroristas. Dice, son elegibles para ataque con drones. Y esto obviamente que aterroriza a Claudia Sheinbaum porque sí, Estados Unidos tiene la tecnología necesaria y además la red satelital de Starlink sirve perfectamente para dirigir estos ataques con drones contra los narcolaboratorios. Destruir la inversión de miles de millones de dólares de los cárteles de la droga puede dejarlos completamente lisiados, completamente inválidos y sin dientes. Y eso es algo bueno para México.
el dueño de X, el dueño de Neuralink, el dueño de Starlink, el dueño de la fábrica de cohetes SpaceX. Verdaderamente algunos comparan a este señor con un Tony Stark del mundo real. Yo lo podría comparar con Oliver Queen de Green Arrow, porque bueno, pues es un multimillonario, o algunos lo compararon hasta con un Batman, porque es un multimillonario tecnológico que realmente ha saltado a buscar hacer un bien a la humanidad. Y se está brincando todas las trancas, los impedimentos, las trampas que tiene el sistema para que siempre estemos mal. El dueño de Tesla comentó la medida tomada por el gobierno de Donald Trump contra las organizaciones terroristas Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, que Elon Musk conoce perfectamente porque es el dueño de esta red de inteligencia que es X. X recibe todos los videos de atrocidades, de masacres, de incluso actos de canibalismo, porque dentro del Cártel Jalisco ha habido actos de canibalismo. Tenemos videos de sujetos comiendo el corazón de sus víctimas. A través de su cuenta de X, Musk comentó la publicación del gobierno de Estados Unidos del Comité de Acción Política, en donde se publicó un anuncio oficial del Departamento de los Estados Unidos para el Federal Register, para el registro federal. Dice, esto significa they eligible for drone strikes, que esto significa que pueden ser atacados por drones, por ataques con drones, que son aviones no tripulados que pueden disparar misiles, que pueden incluso ser kamikazes. Pues la cuenta oficial de America Breaking, noticia de último momento, US State Department under President Trump has officially designated the following as the foreign terrorist organizations: Tren de Aragua, MS-13, los Mara Salvatrucha. El documento que yo les acabo de compartir, pues él también lo celebró el día de ayer. Este miércoles se publicó en el Registro Federal la designación de los cárteles mexicanos de la droga como terroristas. Esto se suma a la declaración de Sheinbaum Pardo, judía de origen búlgaro-lituano, comunista, defensora de los cárteles de la droga, que fue financiada por el Mayo Zambada, testimonio de Anabel Hernández, a través del líder de la Unión Ganadera, Faustino Hernández, que fue asesinado el 30 de septiembre, último día de gobierno de López Obrador. Pues ella dice que sí pueden vigilar a los narcos, no hay nada ilegal, lo que hay es colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, dijo Sheinbaum, doblando las manos ante el poder militar de Estados Unidos. Es parte de una colaboración y de una coordinación en donde se comparte la información, siempre en el marco de 4 principios esenciales de colaboración entre Estados Unidos y México, es lo que dijo Sheinbaum, totalmente derrotada, totalmente sometida por Donald Trump, porque ella es una narcotraficante. Es una narcotraficante y esto en cualquier momento puede también llevársela a ella. Ojalá que se la lleven a ella. Donald Trump lo que dijo fue: tengo una muy buena relación con México, pero creo que México está dirigido en gran medida por los cárteles y eso es algo triste de decir. Es algo muy triste para Sheinbaum, no tendría por qué ser triste para Donald Trump. Donald Trump lo ha dicho una y otra vez con un comunicado oficial del gobierno de los Estados Unidos diciendo que, México está esencialmente regido, por los cárteles de la droga. Elon Musk, que obviamente también tiene un área militar, sus empresas, ya dijo que son elegibles para ser atacados con drones los cárteles de la droga, como se hizo en Oriente Medio. ¿Le pese a quién? Le pese. Donald Trump está muy contento con Elon Musk. Qué bueno que sea así, qué bueno que se rodee de buenas personas, qué bueno que Elon Musk aparta a Eduardo Verástegui de el círculo de Trump.
Y había muchas personas que eran muy escépticas verdaderamente de Elon Musk, ¿verdad? No se veía como alguien así porque pues lo decían, es que ese tipo es transhumanista, pues a lo mejor y no tanto como algunos han estado pensando. Colectivos de Ecuador anuncian marcha para defender a los niños de la ideología trans. Unos 40 colectivos no dependientes del gobierno, independientes y católicos, convocaron durante el sábado una marcha para defender a los niños de la ideología transexual impulsada por George Soros. Esto después de que la Corte Constitucional de Ecuador obliga al Ministerio de Educación a desarrollar protocolos a menores de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, supuestamente para prevenir su discriminación, en realidad para impulsarlos a la homosexualidad y a la transexualidad y al travestismo. El fallo, que se inició en noviembre de 2024, nace de un análisis de una acción de protección interpuesta desde el año 2017 en que los padres de una niña trans española, o sea, algo de importación algo de importación con un problema grave, no hay que burlarnos, un niño que se cree niña, por eso dice niña trans, quienes denunciaron que una escuela de la ciudad costera de Salinas vulneró los derechos al no quererle reconocer como una niña. Esa falta de acompañamiento, dijeron los padres, expuso al menor de 5 años a la burla y la vergüenza pública. Oye, pero a los 5 años, ¿cómo va a decir que es un transexual? Y eso es lo grave, ¿no? O sea, cuando analizamos estas notas detenidamente, te das cuenta de la perversidad, de la perversión que hay en los tribunales. ¿Cómo vas a decir que un niño de 5 años se va a declarar niña? Y además que eso lo vas a defender en un tribunal. Burla y vergüenza pública, tensión emocional, estrés, angustia y depresión, dice que fue lo que lo ocasionó. No, eso ya existía en ese menor antes, para que de pronto dijera que es una niña. Fueron los padres los que lo manipularon para decir eso. Tras aceptar el recurso interpuesto por los padres, quienes no viven en el país, la Corte Constitucional de Ecuador señaló que la institución había vulnerado el derecho de este niño a ser considerado como una niña con igualdad. Y que pues el Ministerio de Educación, algo así como la SEP, menos siniestro, pero algo como la SEP en Ecuador, tenía que someterse a esto. Obviamente que el Ministerio de Educación no quiere someterse a esto. Los colectivos convocados a la marcha, que se autodenominan representantes de las familias de Guayaquil y provincias relacionadas, rechazaron durante el miércoles en una rueda de prensa las acciones de la Corte Constitucional, que va más allá de reparar un caso en particular, sino que intenta generar un precedente para que se le imponga la educación gay a todos los niños. Vaya, ¿no? O sea, y estos se supone que son los que conocen de justicia, diciendo que un niño de 5 años es normal que se ostente como una niña. Bueno, arrestan 2 jóvenes acusados de lanzar drogas y tabaco con un cañón a reos, esto en el estado de Luisiana, Estados Unidos. Los detenidos se enfrentarán numerosos cargos, incluyendo el intento de contrabando de metanfetamina por un valor estimado de $89,000 y tabaco por $112,000. Esto porque lo lanzaban con un cañón dentro de una prisión federal. 2 jóvenes hispanos, lamentablemente, o sea, de nuestra región, enfrentan cargos criminales en Estados Unidos por haber construido un cañón casero con aire comprimido, que se dispara muy lejos, por cierto, metanfetaminas y tabaco dentro de una prisión federal en el estado de Luisiana. Se trata de José Francisco Herrera Muñoz, de 18 años de edad, y Ángel González Gutiérrez, de 19 años de edad, quienes se empezaron a ganar mucho dinero a partir de estar disparando drogas como metanfetamina, cristal, y tabaco, cigarrillos, a través de su cañón de aire comprimido, según informó durante el miércoles la oficina del alguacil de Grand Parish en Luisiana, en el condado de Well, Colorado, donde residen estos acusados. No sé si sean mexicanos, pero yo creo que pues, los nombres sí se oyen muy latinos. No se sabe si tienen directa conexión con los reclusos o si es otra mafia la que les estaba pagando para ingresar esto y ellos serán los que en última escala estarían cobrando. Los detenidos se enfrentan a numerosos cargos, dicen que un valor estimado de $89,000 en metanfetamina y $112,000
por lanzar tabaco dentro de la prisión. Interesante, ¿no? Ellos vieron su oportunidad en una operación delictiva de estar lanzando drogas, por el fin y al cabo el tabaco también es una droga, dentro de un penal. Celeridad en este programa, pero si es necesario, pues bueno, terminaremos haciendo otro también para informar debidamente todas las notas que tengo aquí y que créanme, es lo más seleccionado, es lo más importante, no tomo toda la información porque si no sería imposible. En Australia preocupa una inusual presencia de buques de guerra de China comunista cerca de las costas de Australia. Recuérdese que Australia es uno de los socios protegidos todavía formalmente por Estados Unidos. Si están muy agresivos con Trump, la agresividad de los chinos podría hacerles también pues recordar que no es bueno perder esa protección, ese aliado. El gobierno de Paraguay en Sudamérica reconoce que tiene sobrepoblación de delincuentes en todas sus prisiones, ya sea que la solución sea construir más prisiones de alta seguridad tipo Nayib Bukele o incluso pues liberar algunos o incluso eliminar algunos de estos delincuentes. En Ecuador, bueno, ya habíamos hablado de la posible intervención de fuerzas extranjeras. En Colombia, los gobernadores le reclaman al chavista Gustavo Petro, presidente de Colombia, por la crisis de seguridad que se vive en varias regiones de Colombia. Por ejemplo, en Catatumbo, el narcoterrorismo del Ejército de Liberación Nacional ligado a Cuba, que Gustavo Petro pues ha acusado que dirige el cártel de Sinaloa desde México. Pues sí, pero eso de todas formas no justifica, o sea, no soluciona en nada que él diga que es dirigido por el cártel de Sinaloa, pues de todas formas la violencia continúa. Reducen a 29 años 5 meses de prisión la pena contra Mónica García Villegas, dueña del colegio Repsamen, que se colapsó en el año 2017, privando de la vida a 19 niños. Es una obra irregular que fue autorizada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, entonces alcaldesa de Tlalpan. Y bueno, yo pienso, ¿no? Si la vida fuera justa, pues Sheinbaum por la muerte de los niños debería de estar por lo menos 30 años en prisión. En Sinaloa detienen, ahora sí, definitivamente, a José Ángel Canovio, de 44 años de edad, alias El Güerito, operador de el cártel de Sinaloa de la facción de los Chapitos. Esto ocurrió en la colonia residencial Las Quintas, al oriente de Culiacán. Previamente, se ha dicho que el 10 de enero lo habían detenido, pero por alguna extraña razón lo habrían dejado huir. Las autoridades obviamente que niegan eso. ¿Será que ahora sí, este 20 de febrero, pues están sumamente presionados por Donald Trump y ya no los van a dejar huir? En Puebla aseguran equipos para robar combustible, tenían más de 6,000 litros de combustible, esto en el municipio de Esperanza. Son 6 contenedores con aproximadamente 6,500 litros de hidrocarburo, 16 autotanques, dígase por ejemplo camiones cisterna para robarse el combustible, 16 tanques verticales y 7 tractocamiones con los cuales se estaban robando el combustible de Pemex. Así creció la ordeña de ductos con el gobierno de López Obrador. En Puebla, 3 lesionados en riña en penal de San Miguel. En Guanajuato vinculan a proceso a Mauricio N. por el asesinato de la paramédica Judith N., en paz descanse. En Yucatán investigan la muerte de un niño de 8 años que habría muerto por maltrato en su hogar, esto en Cansin. Municipio de Cansin padecía el niño asma. Creyeron que se trató de un ahogamiento por asma, sin embargo, en el fraccionamiento Cielo Alto descubrieron que el cuerpo tenía señas de violencia. La Secretaría de Marina dice haber asegurado 86 toneladas de productos pesqueros ilegales. Bueno, ¿y después qué se hace con eso? Con eso que se está incautando.
retención precautoria de un producto pesquero de 17 entidades de la República Mexicana habría sido asegurado por la CONAPESCA y por la Marina. No se libera hasta que se aclare, su procedencia. En Guerrero, marchan más de 1,500 prestadores de servicio de Acapulco contra el gobierno de la morenista Evelyn Salgado porque hay amenazas de expropiar los hoteles, hay amenazas de llevar gente de otros lugares a trabajar a Acapulco y entonces ellos temen quedarse sin trabajo. Vamos a ver en qué resulta eso. En Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro cambia la fecha de las elecciones al 25 de mayo. Las originales estaban programadas para el 27 de abril, por lo cual la oposición liderada por María Corina Machado llaman a un boicot de no participar en estas elecciones. Pues es que ya el Consejo Nacional Electoral está completamente manipulado por Maduro. Grecia, trabajadores bloquean caminos con tractocamiones y pelean con la policía, pues exigen revertir algunas políticas de ese tipo climático que les están perjudicando. En Estados Unidos, Donald Trump, pacifista, planea hacer más eficiente el Pentágono, es decir, todo lo que dirige el ejército y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, reduciendo su costo. Piensa que en los próximos 4 años va a reducir en un 8% los gastos. Busca ahorrar a los estadounidenses más de $50,000 millones que se estaban dilapidando en muchos proyectos de ocasionar guerras en el mundo. Esta noticia es bien importante. De las más importantes, de las más relevantes. ¿Cómo es que Donald Trump puede pacificar el mundo simplemente cerrando la llave del dinero? Esto en serio vale la pena destacarlo. Más de $50,000 millones se estaban gastando en promover guerras en el mundo. Un México en crisis. En México, el Banco Central de México, Banjico, recorta su perspectiva de crecimiento económico para México a menos de 0.6% para este año 2025, con lo cual pues se formaliza ya que estamos en recesión económica. México no crece, sino que ha venido decreciendo en los últimos 3 años. En Ecuador marchan en defensa, eso ya lo habíamos comentado, 50 niños migrantes deportados a Costa Rica desde los Estados Unidos, obviamente que con las medidas de seguridad necesarias, no es algo anormal. Los medios intentan demonizar a Trump, pues como que es cruel por deportar niños. 98 de 299 migrantes deportados fueron trasladados del hotel de Panamá a El Darién. Bueno, vamos con otra. El almirante Halsey, el almirante estadounidense Alvin Halsey, comandante del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, visitó al presidente de Panamá y a las autoridades de Panamá para eliminar la presencia china. Vamos con esa. Vale la pena pues ver qué es lo que están haciendo aquí, ¿no? Dice, alto jefe militar de los Estados Unidos visita Panamá en momentos de tensión por control sobre el canal. El almirante Alvin Halsey ha visitado Panamá. Un alto jefe militar de Estados Unidos visita Panamá para fortalecer la cooperación en seguridad y resguardar el área de la influencia y el control del Partido Comunista Chino. La visita se lleva a cabo en momentos de tensión entre los dos países aliados. Donald Trump reitera su intención de retomar el control del canal porque habérselo dado a Panamá fue para que se lo regalaran a los chinos. Es un desastre. De acuerdo con la embajada, Halsey sostuvo ya, con el ministro de Seguridad Fran Abrego y el canciller Javier Martínez Hacha. Hablará sobre cómo poner fin a la crisis migratoria que también pasa por Panamá para llegar a México. O sea, esto nos beneficia porque también va a cerrar la llave de esa migración ilegal. El supuesto argumento que China controla el canal de Panamá, dicen las autoridades, es pura mentira. Por el contrario, ha sido justamente Estados Unidos el que ha amenazado una y otra vez con retomar el canal. Es lo que dicen los funcionarios de Panamá. Pero ya se descubrió que sí habían estado colaborando con China comunista. Entonces, pues yo digo que no les conviene
seguir irritando, vamos a decir, a Donald Trump, porque él sabe todas las cosas que se han hecho mal en estos últimos años. La Casa Blanca equipara al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con un rey. Esto para burlarse de la revista de propaganda sionista Time. Es una revista Illuminati que ha tratado de, en repetidas ocasiones, demonizar a Donald Trump. La cuenta oficial de la Casa Blanca presentó larga vida al rey Donald Trump, en que lo retrata con una corona, con Nueva York a sus espaldas. La publicación celebra el bloqueo llevado a cabo por parte de la administración del republicano del polémico peaje de $9 para acceder al centro de la isla de Manhattan, una medida que implantó el estado de Nueva York tan solo hace unos meses y él lo ha revertido. Los peajes han muerto. Manhattan y todo Nueva York están salvados. ¡Viva el rey!, escribió la Casa Blanca, citando una publicación de la cuenta oficial de Truth Social, red de Donald Trump, red digital de Donald Trump. En la portada, Trump aparece sonriente sobre un fondo en el que se aprecia el paisaje de Manhattan, algunos de sus edificios más emblemáticos como el Empire State Building y el edificio Chrysler, o la Torre Chrysler. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, reaccionó al comentario de Trump autodefiniéndose como rey, afirmando que somos una nación de leyes y no gobernada por un rey. Bueno, esta señora todo le molesta, ¿no? Todo le amarga. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? En Puebla se incendia una recicladora de cartón y enorme columna de humo. 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. Lamentablemente el Ejército Mexicano, como lo conocemos hoy, su surgimiento fue a partir de la criminal Revolución Mexicana. Se trató de una serie de pandillas que se dedicaban a robar, asesinar y violar a los pobladores de México. De eso surgió el Ejército Mexicano, que dicen que es un ejército revolucionario. Temible, ¿no? Temible lo que dice Sheinbaum y los daños que le debe de estar haciendo esta institución. En Oaxaca se desbarranca una pipa en Jalapa del Marqués. Temen daño ambiental. El combustible derramado fue cerca de la presa Benito Juárez. Bueno, pues todo mal, ¿no? Hasta el nombre. Ucrania. El conflicto comenzó después de que se diera un golpe de estado contra Ucrania, contra el presidente Víctor Yanukovych en el año 2014. Bueno, comenzó en el año 2013. Ucrania, molesto Zelensky dice que Donald Trump vive en un espacio de desinformación rusa. Yo creo que Donald Trump es una de las personas más bien informadas del mundo, ¿eh? En Estados Unidos, Trump dice que la guerra con Ucrania nunca debió de haber empezado o debió de haber terminado desde hace 3 años. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Yo creo que en cuanto a lo más importante, ya lo hemos abordado, ¿eh? Ya hemos abordado con creces, yo creo que lo más importante. Quizá es momento de que vayamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Solamente le echamos un ojo a los periódicos y lo haremos. Escuchas a Héctor Rosales en radio. El Universal. Ninguna fuerza mundial puede doblegarnos, dice Sheinbaum. Vas a ver que sí. Auditoría Superior de la Federación documenta nepotismo y moches en el INAI. Bueno, pues el Universal está duro y dale contra el INAI, duro y dale contra la libertad de expresión. Ya el Universal está como muy fuertemente arraigado con esta Sheinbaum, ¿no? Como que ya es muy amigo de ellos. Pues es que la hija, tan solo la hija del director del Universal, es de Morena y trabaja con Sheinbaum. Bueno, roba con Sheinbaum. La disputa entre Rocío Nale y Yunes por cargos y presupuesto. Ya les dije que ella ya perdió. El rey Trump en guerra con Zelensky. Bueno, pues también el Universal quiere respaldar las cosas que dice Zelensky. Qué mal, ¿eh? Qué mal por parte del Universal. Ayer
que no hice programa, me tomé un pequeño descanso. Sí, estuvimos revisando pues la información de todas formas. Ya saben que en la página siempre se está actualizando. El Universal le dedicó su portada a que Morena afilió a Yunes. Es delincuente, dice Rocío Nale. Ejército garantiza blindaje al 100% del espacio aéreo. Dice que cuenta con aeronaves y radares para detectar vuelos sospechosos, espía, para demostrar que Estados Unidos va en serio en contra de los cárteles, el Departamento de Justicia. Bueno, pues es que ellos, ¿qué van a decir? Ley contra reelección y nepotismo avanza en el Senado. Esa ley es para justificar el nepotismo, incluso hasta la reelección, ¿eh? Aguas, porque eso es lo que ellos buscan. ¿Qué más tenemos acá? Excelsior. Sheinbaum, la soberanía no se negocia. Mentiras, o sea, porque este país está controlado por el narco y eso, créanme, no es soberanía. El día de ayer el Excelsior presentó llueven quejas contra pifias en las listas judiciales. Noroña dice quien no entró, pues ya no entró. Ay, eres muy inteligente, Noroña. A 2 días de iniciar la impresión de boletas para elegir juzgadores, el INE suma 222 reclamos para corregir los graves errores del registro que hizo el Senado. ¿Dará impulso a México la campaña Hecho en México?, dice Sheinbaum. Hay focos rojos en 21 estados por obesidad de niños. Trump ofrece a México ayuda contra los cárteles de la droga. Si no la quieres, de todos modos te la va a dar. El Papa Francisco tiene neumonía. Vamos con el siguiente. El órgano oficial de propaganda de Morena, que es el periódico amarillista sensacionalista La Jornada. ¿Qué tiene hoy? Dice: gran porción de México controlada por cárteles de la droga, insiste Donald Trump. Senado demanda a la defensa explicar incursión de drones. Acentúa la CIA vuelos secretos para buscar narcolaboratorios. Sheinbaum dice que sí está bien que vigilen a los narcos. Prevé hebrar un intercambio muy intenso para hablar de los aranceles. No tiene nada con qué negociar este payaso. Empresas evaden 3,000 millones de pesos al mes por contrabando de combustible. El huachicol fiscal está dirigido al autoconsumo, dice el director de CIEFSA. Son 20,000 puntos clandestinos de venta. 13,000 gasolineras en la República también venden gasolinas robadas, ¿no?, por el narco. Pero pues si es el mismo Morena el que mete gasolinas de Texas por Tamaulipas con evasión fiscal. Violencia vicaria, comunicarme con mis hijos me costaría la cárcel. Es el caso de Maja Sheinbaum. Ana Botín, la dirigente del Santander, dice: el país mejora cada año, es atractivo para invertir, el mundo crecerá menos en esta década que en el anterior, anticipa la presidente del Banco Santander de Santander Global. Una señora española que está relacionada con el narcotráfico por tener cuentas por lavarle dinero a los cárteles de la droga. Y que vino a reunirse con Sheinbaum, sí. Y que dice que México es muy atractivo para invertir, pues por el narco será. Milenio. Tenemos que ver la otra edición. Bueno, Milenio, nada extraterritorial. Claudia sobre etiqueta de Estados Unidos. Trump consuma advertencia y designa a terroristas a los narcos de Sinaloa, a la familia michoacana. Bien por el Milenio, que lo tiene en su portada. Microsoft halla cómo usar cuarto estado de la materia para crear un chip cuántico, o sea, un chip de plasma. ¿En serio? Microsoft da a conocer avances de la investigación. 20 años de esfuerzo. Bueno, pues no sé si Microsoft sea una empresa que a nosotros nos parezca del todo amigable. Milenio, casi un narcolaboratorio al día destruido desde el 20 de enero, o sea, que sí está trabajando Sheinbaum amenazada por Trump. Sube 60% el desmantelamiento de las instalaciones que se producen droga en México. Ya con Trump, fuerzas federales hallan 15 puntos de Sinaloa donde criminales almacenaban precursores químicos y metanfetaminas. Morena afilia a legisladores
corruptos como, como Yunes y Alejandro Murat. Por cierto, que Alejandro Murat se le acusaba de haberle hecho un enorme fraude al Infonavit. Ahora que se aprobaron la ley Morena para poderse robar 2.1 billones de pesos del Infonavit, pues hablaban de que con Peña Nieto había sido algo terrible y Murat estaba ahí. Compensará Plan México todo daño por los aranceles, asegura Ana Botín. Con el narco, según ella estaría pensando. Robbie Williams se pregunta si el mono tendrá más éxito que él. Qué extraño. A ver, el martes 18 de febrero. Obvio y natural que hay pausa en las inversiones, decía Sheinbaum. No, nada importante, por tanto, protestan contra golpe de Trump. El día del presidente miles marcharon en la ciudad de Nueva York contra la pretensión de desmantelar la USAID. Muchos marcharon porque quieren el dinero de la USAID. Dicen que es fundamental para que todo el mundo esté seguro. O sea, la cosa esa que se usaba para impulsar guerras, ahora resulta que es lo que necesitamos para tener paz y seguridad. Gracioso. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Digo gracioso porque no va a volver. ¿Sí? Por más que lloren, pataleen, griten que quieren sus millones de dólares, la USAID no va a volver. Ya se acabó. Ya no va a volver eso. El Reforma. Tejen los cárteles sus redes políticas para sentirse seguros. Salpica crimen a gobernadores, alcaldes y legisladores. ¿Saben de qué partido principalmente? De Morena y de Movimiento Ciudadano. Son del narco, del Movimiento Naranja. La administración de Donald Trump ha catalogado a los cárteles de la droga, Sinaloa, del Jalisco, del Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, de la familia michoacana como terroristas. En agosto de 2024, días después del secuestro y entrega del Mayo Zambada, pues se ha estado viendo que hay narcos, ¿no? Narcopolíticos, quiero decir. Por ejemplo, Rubén Rochamoya, o el diputado del PES Héctor Melesio Cuen, posteriormente asesinado y que era enemigo de Rochamoya. Rochamoya de Morena, gobernador de Sinaloa. En Morelos, el exgobernador Cuauhtémoc Blanco también está ligado al narcotráfico. ¿Saben con quién? Con Homero Figueroa, alias La Tripa, líder del grupo criminal local de Morelos. Raimundo Isidro Castro, el Ray, es el líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación. Así que cuando piensen en el boxeador jorobado, en el boxeador feo señor Cuauhtémoc Blanco, que intentó abusar de su hermana, bueno, pues este sujeto está con el Cártel Jalisco, lo mismo que los Naranjas, que el Movimiento Ciudadano. Ayer incluso circuló un video en el que se muestra también a alcaldes del PRI, del PAN y del PRD en Cuautla, Morelos, reunidos con un narcotraficante, Jesús Corona, y el de Atlahuacán, Agustín Toledano, en una reunión con Júpiter Araujo Bernal, alias El Barbas, líder del cártel de Sinaloa regional ahí en Morelos, que se pelea con el Cártel Jalisco. Entonces mal, muy mal, porque ahí en el caso de Morelos, unos y otros son de distintos cárteles, pero no se libran de ser narcos. En Chiapas, el alcalde José Antonio Villatoro, del Partido Verde, Rosenberg López, de Chiapas Unido, y el Frontera Comalapa y Bellavista, respectivamente, fueron detenidos por narconexos con el Cártel Jalisco y con el Cártel de Sinaloa. No hay problemas, pueden trabajar para 2, para 3. En Estado de México, en el marco del operativo Enjambre, se destapó también la colusión de decenas de funcionarios con la familia michoacana, que pues llegó muy fuerte con Delfina Gómez, hay que decirlo. En el caso de Santo Tomás de los Plátanos, la exalcaldesa María del Rosario Matías del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano también se le conoció por tener nexos con el narcotráfico. Como parte de las pesquisas se reveló que el jefe criminal de la familia michoacana, Johnny Hurtado Olascoaga,
ordenaba a los alcaldes entregar el control de la nómina gubernamental, pues de ahí se designaba qué se iba a hacer de obras públicas y que las empresas de los narcos iban a llevarse las obras públicas para hacerlas ellos y lavar dinero. Vaya, pues es mucho el narco que también tiene infiltrada a gran parte de la oposición. Pactan o desaparecen, amaga Donald Trump a Zelensky. O pactas la paz o te desaparecemos, porque dice que ya pues es un país que tiene muchos problemas internos, ¿no? La gente se va. Un dictador sin elecciones, que mejor Zelensky se mueva rápido o no le quedará ningún país, le respondió Donald Trump al grosero Zelensky. Lo único en lo que era bueno era en manipular a Joe Biden como un violín. Buenísimo comentario de Donald Trump. Y sí, eso era lo que hacía. Abrazaba así como a su abuelito, al tata ese, y le sacaba todo el dinero que quería. Transita Murad y Yunes del desprecio al elogio y otra vez del elogio al desprecio. Pues sí, porque los odian. Morena ya se siente, los que creían en la tontería de Morena pues se sienten mal de ver tantos. Ya es prácticamente todo el PRI y todo el PAN más oscuro que está ahí en Morena. Recorta Banjico previsión del PIB de 1.2 al 0.6%. ¿Por qué? Porque no va a crecer. No vamos a crecer y no es algo de alegrarnos ni es algo me va a pegar a mí también, o sea, nos va a pegar a todos, pero es culpa de las reformas de Morena, es culpa de López Obrador. No se confundan, no tiene que ver Donald Trump en esto. El Financiero, El Economista, ya me quiero ir. Bueno, vamos a... Hoy qué mega programa, merece ser recompensado. Hoy este es uno de los programas más buenos que hemos hecho. Espero que les esté gustando. Y que con la gracia de Dios, pues bueno, me puedan ayudar con algún donativo. Que con la gracia de Dios podamos seguir haciendo este trabajo, este programa. El debate de Culiacán. Federales capturaron al güerito o alias el 90, José Ángel N., detenido en Las Quintas y señalado como uno de los mandos del cártel de Sinaloa, también es requerido por el gobierno de los Estados Unidos para interrogarlo. Ya no volvió nunca y lo van a obligar a confesar cómo se lava todas las empresas que tienen nexos con Sheinbaum para lavar el dinero del narcotráfico. Por eso lo quieren, porque él es el nexo financiero. Rocha Moya, el ejército es modelo de lealtad, compromiso con la patria. Lo dice un narcotraficante. Dios nos libre entonces del ejército. No tengo miedo, dice Claudia Sheinbaum a Donald Trump. Sí, tienes miedo. Tienes miedo, nada más que no lo has expresado del todo, lo vas a expresar. Gobierno del estado busca cómo brindar seguridad a los comerciantes. ¿Con tantos masacres? No lo creo. Ejército retira cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización, posiblemente puestas por narcos en Sinaloa. Bien del debate. ¿Qué tenemos más por acá? El Economista. Banjico recorta la tasa. Títulos de Alpec de la Bolsa Mexicana suspendidos por la caída de 17% en su cotización. Estados Unidos declara 6 cárteles como terroristas. Digamos que es una portada más o menos. Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, presenta una iniciativa para restringir el internet mal utilizado por menores. El Financiero, pues la caída del PIB. La declaración, bien, es una portada regular. Prohíbe el INE usar en boletas apelativos ligados a la 4T. Esta es una buena noticia. Entre todas las cosas malas que ha estado haciendo el INE, bueno, pues por lo menos ya los apoditos de la ministra Burra. No va a contar el voto para la ministra Burra. Lo ideal, y no voy a quitar el dedo del renglón, es que se cancele esta narcoelección por todas las irregularidades. El INE es corrupto, lo sabemos bien, está controlado por Morena. El Sol de México designa a Trump a cárteles como terroristas. Bien, ya es oficial. Cumple con su palabra. Bien por Trump, está cumpliendo con su palabra. Es de hombres cumplir con la palabra. Mexicanas, 20 de las 50 urbes más violentas e inseguras del mundo.
De las 50 ciudades más violentas del mundo, 20 están en México. Lidera Acapulco y la frontera Tijuana. El máximo de ciudades de México están en el rango de violentas con López Obrador, con Claudia Sheinbaum. Lo expuso José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Puerto Príncipe, en Haití, es una de las ciudades más violentas. Hoy lidera el índice de violencia de 139 ciudades analizadas, porque tiene miles de homicidios. Pero las mexicanas son Colima, Acapulco, Manzanillo, Tijuana y Ciudad Obregón son las ciudades más violentas del mundo y están aquí en México. Bueno, ¿qué más? La Panamá ajusta horarios en Sinaloa. La reducción de afluencia turística pues ha hecho que tengan que reducir sus horarios. Según informó en un comunicado, a partir del 20 de febrero, el restaurante operará de las 7 a las 17 horas, mientras que la pastelería lo hará de las 7 a las 22 horas por la crisis de inseguridad, la guerra entre los narcos. ¿Qué más tenemos? Diario de Yucatán. Etiqueta de terrorismo. Estados Unidos confirma que dará el trato de terroristas a los 6 cárteles de la droga mexicanos. Elon Musk dice que sugiere bombardear a los cárteles con los drones. Bien por Elon Musk también. La impunidad castiga al país. La ONG Human Rights Watch dice que la estrategia de seguridad fallida de López Obrador ha recrudecido la violencia. Con Sheinbaum. Sí, pues el culpable es fundamentalmente López Obrador. México tiene 20 de las 50 ciudades más violentas de todo el mundo. Sí, ya lo habíamos pues escuchado y no es agradable, ¿no? No es algo celebrable. Vamos a ver con la hemeroteca que tuvo ayer el Reforma. Ayer 19 de febrero. Y ya ahora sí. Se los prometo que ahora sí ya me quiero retirar. Bueno, ayer miércoles 19 de febrero, dice Yunes Márquez es oficialmente Morena. Banco Santander invertirá en México 2,000 millones de dólares. Miguel Ángel Enzástigue dice esto. Su presidenta ejecutiva destacó el potencial del país a pesar de la amenaza de los aranceles. Ana Botín cree en el narcoestado mexicano como que es sólido. México es el país probablemente de todos los que estamos en donde vemos mayor potencial de crecimiento por la demografía, por su tamaño, por toda la perspectiva de crecimiento que tenemos. Por lo tanto, es uno de los países en donde más hemos invertido en los últimos años y lo haremos de aquí en adelante, dijo Ana Botín, corrupta funcionaria del Banco Santander, que está múltiplemente señalada de narcotráfico con cárteles como el de Cali, el de Medellín y el cártel de Sinaloa a través de lo que fue Banca Serfín. En conferencia con Claudia Sheinbaum, pues dice que Ana Botín confía en México, confía en el narcoestado mexicano. Mire, no se preocupen porque Ana Botín también es de las personas que están bajo investigación. Sí, sabemos que es una poderosa Illuminati que financia abortos, gays y drogas y todo eso, pero no se preocupen, no creo que se le escape a Trump. Ofrece líder magisterial 2.5 millones de afiliados. Coopta Morena ahora al CENTE. Engrosan militancia con priistas, panistas, sindicatos, empleados, quieren 10 millones de afiliados. Y bueno, pues Morena, que está desesperada por comprar gentuza con votos, lo que hace es comprar al CENTE, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Culpa Trump a Ucrania por iniciar guerra. Pues sí,
Sí lo hizo. Ofrece Estados Unidos ayudar a México contra cárteles. Si quiere, si quiere. Aunque no quiera. Usa la CIA drones en espacio aéreo mexicano. Ya se sabe, como los que utiliza en Somalia y en Yemen. Buscan frenar contrato millonario de Pemex. La empresa química Apolo presentó demanda formal de amparo para impugnar una resolución de Pemex que desconoce como titular de un contrato de 11,000 millones de pesos para quitarle la sal a el petróleo que no sirve y que se usa en la refinería de Dos Bocas, Tabasco. El amparo fue presentado el 13 de febrero en el juzgado 12º de Distrito de Materia Administrativa, cuyo titular es Elizabeth Trejo Galán. La empresa corrupta que está recibiendo estos contratos es Q-Max de México, que no tiene experiencia en quitarle la sal al petróleo, pero pues ya saben, con Morena la corrupción campea. AM, La Prensa y El Informador por último. Pues nada, todos tienen lo mismo, ¿no? Saben perfectamente que ya le llegó su hora a los narcos, a todos les llega su hora, y ellos no iban a hacer la excepción. Terroristas, dice la prensa. Gobierno de Estados Unidos designa a los 6 cárteles. El AM. Logra Guanajuato récord en producción automotriz, 896,000 vehículos durante el año pasado, un registro sin precedentes. Crece 8.2 la fabricación de automóviles en Guanajuato y también la fabricación de autopartes. Bueno, pues aquí está. También destaca Donald Trump sobre que hay nexos de políticos mexicanos con el narco. Preocúpese entonces Cuauhtémoc Blanco, preocúpese Rocha Moya, porque no era eliminando al fiscal, no era inventándose cosas, teorías extrañas o atacando a la oposición, como iban a burlarse de la justicia, porque viene siempre una justicia superior, como es el caso de los Estados Unidos. Pues bueno, amigos, vamos a cerrar con esta emisión. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Creo que hemos abordado ampliamente todo lo que otros no estarán analizando a este detalle. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta o realiza un donativo para mejorar su calidad y su periodicidad. Hasta la próxima. Yo soy Héctor Rosales, si Dios lo quiere, pues estaré realizando un programa a la brevedad posible. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.